Bien, esta mañana y ayer por la tarde hemos recibido palabra de Dios. Ayer Víctor nos traía unas preguntas de parte del Señor, unas preguntas que nos estaban y nos están confrontando con la verdad. ¿Que estoy alejado? Preguntas que nos confrontan con la verdad. Preguntas que redargullen nuestro espíritu y que realmente nos muestran cómo estamos con Dios. Preguntas que al mismo tiempo nos están dando una medida de cómo es nuestra relación con Dios. Preguntas que a muchos nos puede costar trabajo responder. Pero José esta mañana nos ha hablado de las promesas de Dios. Desde su corazón, 3.565 eran, ¿no? Desde su corazón Él nos ha mostrado cómo la fidelidad de Dios para su vida, cómo se ha cumplido todo lo que Él había prometido. Cómo las promesas de Dios son en Él, sí y amén, ¿verdad? Entonces llevamos viendo en este fin de semana cómo Dios nos pregunta, cómo Dios nos cuestiona, cómo Dios nos promete. Y en esta tarde quisiéramos que viéramos el reto de Dios. Yo, como vulgarmente se dice, me ha tocado un poco bailar con la más fea, porque quiero traer un desafío, quiero traer un reto, quiero traer algo que te condicione, que nos llame, ¿no? Un reto y un desafío que nos llene de su propósito. Y sabes, cuando aceptamos ese desafío, aceptamos ese reto, Dios está demandando de nosotros un esfuerzo, un sacrificio, una abnegación, un acto de fe. Él pregunta, Él promete, pero Él también nos llama. Y nos está llamando, y en esta tarde quisiera que viéramos una serie de pasajes en la palabra de Dios. ¿Sabéis? Cuando yo hace 33 años dejé este barrio, tuve una temporada en la que estuve viviendo en Mallorca y después ingresé en Betel, Barcelona. Y cuando ingresé allí, el primer pastor que tuve era Raúl Castro, ¿no? Y el conocer a alguien como Raúl, pues trastocó mi vida y trastocó el concepto que yo tenía antes de las cosas de Dios. Y si os acordáis todos, el legado que nos dejó Raúl Castro ha sido un testimonio para todos nosotros. Y hay un lema, una frase que Raúl nos dejó, ¿no? Que es: si no nos rendimos, venceremos, ¿no? Y eso no es un lema de Betel o un lema más de Betel. Ese es el lema, ¿no? De Betel. El lema es como un ideal, ¿no? por el que luchar, ¿no? Es una aspiración o un pensamiento que nos hace y nos sirve de guía para la conducta de una persona, ¿no? El lema es algo que te motiva, es algo que despierta a ti una aspiración, un ideal por el que luchar, ¿no? Vosotros conocéis la bandera de España, ¿verdad? En la bandera de España que hay, aparte de los dos colores, hay un escudo, ¿no? ¿Verdad? El escudo está formado por la corona de Aragón, la corona de Castilla, ¿no? La de León y la de Navarra. También hay una granada, ¿no? Y también está el heraldo, el escudo de los Borbones. Pero a sus lados hay dos columnas. ¿Sabéis cuáles son esas columnas? Las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules, según la mitología griega, eran unas columnas que Hércules puso en el estrecho de Gibraltar. Tú lo conocerás bien, ¿verdad? Porque según la mitología griega, era el nec plus ultra o el non plus ultra, que es no hay nada más allá, ¿no? Era el final del mar conocido, ¿no? Era donde terminaba el Mediterráneo y empieza lo que es el océano Atlántico, ¿no? También en el norte, en Galicia, está Finisterra, que era el fin de la tierra, ¿verdad? Pero en esas columnas hay como unas telas, ¿no? Que pone una frase. ¿Sabéis lo que pone? Pone plus ultra, que significa más allá, ¿verdad? El lema fue instituido por Carlos I,
de España y V de Alemania, un emperador, ¿no? Un emperador que tomó el imperio español después de los reyes católicos. Hasta los reyes católicos lo que había era el non plus ultra, no hay nada más allá. Pero el emperador Carlos I lo tomó como un desafío aventurero, un desafío conquistador, una nueva etapa en lo que era el imperio español, ¿no? Un desafío a ir más allá de lo conocido, a adentrarse en lo desconocido, en adentrarse en lo que está por descubrir, en lo que está por venir, ¿no? Y en esta tarde era de eso sobre lo que quería hablar, ¿no? Podemos entender este lema como un llamado a que no había límites, ¿no? Que siempre había algo más que lograr. Siempre hay algo más que descubrir en tu vida con Dios. Siempre tienes que buscar una nueva aventura con el Señor, un nuevo descubrimiento con el Señor. Ocurre una cosa, que nosotros como seres humanos somos limitados, ¿verdad? Tenemos una limitación, tenemos una debilidad, tenemos debilidades y también tenemos una condición pecaminosa, somos pecadores. Y el Evangelio contiene ese plus ultra, ese más allá, que por la acción de Jesús hace posible en tu vida y en mi vida lo que de otro modo sería imposible. Lo que para nosotros era imposible, salir de nuestros problemas, recuperar nuestras familias, la salud, etcétera, etcétera, en Jesús se ha hecho posible. Lo que para ti y para mí era imposible, al conocer a Jesús, se ha hecho posible en nuestra vida. Y sabes, podemos ver el ejemplo en la vida de Simón Pedro, de Pedro. Ahí hay 3 topes en la vida del ser humano. Sabemos que Pedro era pescador, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, Simón era pescador. Era un hombre experimentado, era un hombre dinámico, era un hombre fuerte, poderoso. Aparte de todas estas características, luego también era un hombre que tuvo revelación espiritual. Una de las preguntas de Víctor que nos compartió ayer era: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿No? Y unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. ¿Y cuál fue la pregunta que les hizo a ellos? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y la respuesta, ¿quién la dio? Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el que estábamos esperando. Era un hombre que, aunque no era un hombre experimentado en su oficio, era un hombre fuerte y poderoso, era un hombre que tenía revelación espiritual. Y aunque era valiente y era tozudo y obstinado, era un hombre que tenía esa valentía y ese carácter para, una vez que tuvo el conocimiento de Dios, dar esos pasos de fe e intentar siempre ir un poco más allá de sí mismo. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 5. Lucas capítulo 5, al versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro tenía un ciclo natural en su vida. Tenía una limitación en su vida.
Él comenzaba su jornada, iba a pescar, es lo que era. Es lo que había aprendido durante toda su vida. Era lo que había hecho su padre, era lo que había hecho su abuelo. Por generaciones, la familia de Pedro eran pescadores. Y el ciclo natural de Pedro era ese: ir por la noche, montar en su barca, comenzar la jornada, ir a pescar, llegaba al lago, traía la pesca, vendía la pesca, empezaba de nuevo a preparar las redes para el día siguiente, que estuvieran preparadas para volver otra vez a comenzar ese ciclo natural. Podemos entender que en la vida de Pedro era una vida sistemática, era como una cadena. Me levanto, voy a pescar, pesco, vuelvo a tierra, vendo la pesca, arreglo las redes, voy a dormir, etcétera, etcétera. Era una rutina repetitiva día tras otro. Qué dura se hace la vida cuando se convierte en una rutina, ¿verdad? Qué difícil se hace nuestra vida cuando se convierte en algo sistemático, en algo rutinario. Incluso nuestros ministerios, cuando se convierten en una rutina. Todos los días lo mismo. Y un día y otro día y todos los días lo mismo. Y te levantas por la mañana y piensas, wow, estoy cansado. Merche, no eres la única que te levantas con ese genio. Todos los días lo mismo, sin motivación añadida para ver pasar la vida. Solamente pasar la vida. Había una canción, muy cristiano no es, porque el apellido tampoco se presta a ello, se llamaba Kiko Veneno, o se llama Kiko Veneno, no sé si todavía andará por ahí, que decía, pasa la vida y de tu gloria ya no queda ni la memoria, ¿no? Qué difícil se hace nuestra vida cuando se convierte en una cadencia sistemática. Pedro era pescador, su vida era su barca, su vida era su lago, los peces, las redes. Su vida estaba bien definida, no había mucha complicación. Pero aquí viene el primer, más allá, el primer plus ultra que Jesús dio a la vida de Pedro. Jesús aparece por allí, por el lugar, y rompe el ciclo natural de la vida de Pedro. La barca, donde Pedro va a pescar, se convierte en un púlpito. La barca que se utiliza para pescar peces se convierte en un lugar donde Jesús, el Hijo de Dios, vino a traer palabra y enseñanza para la humanidad. Y Pedro, a partir de ese momento, entra en una nueva dimensión. Imagínate la extrañeza de ese hombre, cabezón como él solo, obstinado como él solo, cuando llega el maestro, cuando llega Jesús y le dice, venga, préstame tu barca, que voy a hacer algo que esta barca no ha hecho nunca. Pero tú fíjate, ¿cuándo es el momento idóneo para pescar? Por la noche. Los peces, cuando entra la luz del sol en el agua, se van para el fondo y entonces es muy complicado, si no imposible, cogerlos. Y Simón era un pescador experimentado por generaciones y él conocía ese lago como la palma de su mano. Era lo que llevaba haciendo por años. Pero todo esto al final no le sirve para nada. Todo su conocimiento, toda su experiencia, toda la enseñanza que tiene de sus antecesores no le sirve para nada. Porque resulta que vuelven a tierra y vuelven con las manos vacías, ¿no? ¿De qué le sirvió a Pedro todo lo que conocía? ¿De qué le sirvió a Pedro toda la experiencia que había tenido de parte de su familia? De nada. Tengo una mala noticia para ti en esta tarde. Puedes llevar muchos años en el Evangelio, podemos llevar muchos años en Betel. A veces la experiencia no vale para nada. A veces el congratularnos de lo que ya hicimos o de lo que conseguimos no sirve para nada. Porque Pedro, con todo lo que tenía, con todo lo que él sabía, volvió a tierra con las manos vacías. Todo su trabajo, todo su conocimiento, toda la experiencia que él tuvo, al final resultó baldío. No le sirvió absolutamente para nada. Pero aquí viene el segundo plus ultra de Jesús, ¿no? Jesús
le pidió que hiciera exactamente lo contrario de lo que las leyes naturales dicen que haga. Jesús le pidió que hiciera exactamente lo contrario a lo normal. Mira, boga mar adentro y echa las redes. Los peces estaban en el fondo. Cualquier pescador, aunque no tenga nada de experiencia, lo sabe. Pero una vez que echaron las redes en las condiciones imposibles, se hace posible lo que las circunstancias favorables, para las circunstancias favorables fue imposible. ¿Entendéis lo que he dicho? Voy a repetir. Una vez que echaron las redes en condiciones imposibles, se hizo posible lo que en circunstancias favorables fue imposible. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos ver que en nuestra vida se produce lo imposible? ¿Cómo podemos ver milagros en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestras familias? A veces escuchando cuando Dios nos pide lo imposible, lo que a nuestro entendimiento no tiene ninguna razón, lo que para nuestra razón no tiene ninguna lógica, lo que para nuestra experiencia no tiene ningún sentido, y Dios nos pide lo imposible. Tenemos que tener la revelación y tenemos que tener la fe y la obediencia para hacer lo que Dios nos dice. Las redes se llenaron, y las redes se llenaron hasta el punto de que no podían salir con ellas. Ante el milagro que pasó, él pudo reconocer su inutilidad, pudo reconocer su ignorancia, pudo reconocer su debilidad, pudo reconocer su falta de conocimiento, y tendría razón, ¿verdad? Podía él pensar: Señor, soy un inútil, toda mi vida he pensado que el mejor momento para pescar era la noche. Podía haber reconocido: Señor, ignoraba que lo que tú me has dicho era lo mejor para poder pescar. Podía reconocer su debilidad, pero sin embargo él reconoce su pecaminosidad. Se reconoce como pecador. Él toma conciencia de pecado, no como algo teórico, no como algo que escuchas en la iglesia, no como algo que te comparten otros, sino algo real y personal. Y él confiesa y se declara delante de Jesús y le dice: soy un hombre pecador. De una circunstancia tan cotidiana, tan normal, tan de todos los días como era lo que hacía Pedro, él tuvo una revelación de que era un hombre pecador. Un solo reconocimiento de Jesús, no como un maestro, sino como Señor. A partir de ese momento la vida de Pedro empezó a cambiar. Él empezó a navegar en otra barca y él empezó a pescar otros peces, ¿verdad? Entonces aquí vemos tres topes: nuestra limitación, nuestra debilidad y nuestra pecaminosidad. Y esos son barreras, esos son topes que tenemos como humanos, como hombres y mujeres sin Dios, para que Él pueda cumplir el más allá. Jesús nos toma tal como somos para llevarnos a un plus ultra, a ir más allá. ¿Sabéis con qué se iban los conquistadores en el barco cuando iban a descubrir nuevas tierras o a conquistar nuevas tierras? ¿Sabéis lo que llevaban? Una espada y una muda, no llevaban más. Algunos que llegaron al destino quemaron las naves para no volver. Nuestra debilidad, nuestra finitud, nuestra limitación y nuestra pecaminosidad. Esos son los frenos. Y si vais a Juan 21, no importa que lo busquéis, cuando Jesús resucitó y se volvió a aparecer a ellos en la playa y fueron a pescar, dice que también la pesca fue abundante, pero entonces las redes no se rompieron. Ellos ya estaban preparados para recoger el fruto de la provisión de Dios. Entonces, el mensaje que me gustaría dejar en esta noche es que Dios nos está llamando a ir más allá. Podemos estar muchos años sirviéndole, podemos estar muchos años viviendo en el Evangelio, podemos estar muchos años sirviendo en Betel, pero Él en esta tarde quiere que vayamos un paso más allá, quiere que demos un paso de fe,
Quiere que busquemos el plus ultra y que nos adentremos en lo desconocido, en lo que está por venir, en lo que ni siquiera podemos imaginar, en lo que incluso como Colón empezó el caminar hacia Occidente pensando que iba a llegar a un sitio y llegó y descubrió otro. No sabemos lo que aún en nuestra intención y en nuestro deseo podemos alcanzar a recibir de Dios. Podemos pensar que vamos hacia un lado a encontrar algo y descubrir cómo Dios cambia por completo nuestros planes y nos lleva a otro lugar o con otro propósito o con otra intención. Entonces, en esta tarde quiero ver cuatro puntos rápidamente para aplicárnoslo nosotros, cada uno de una forma personal, y creo que es una palabra también para Betel como obra. Dios quiere que vayamos más allá de las derrotas. ¿A quién le gusta recordar derrotas? A nadie, ¿verdad? Cuando nos juntamos para las cumbres, nos gusta contar batallitas de los buenos ratos que hemos pasado, de los logros que tenemos cada uno en nuestro sitio, de las cosas que hemos alcanzado, pero a nadie le gusta recordar las derrotas. Las derrotas no traen un buen sentimiento, ¿verdad? Y hay un episodio en Primera de Samuel, capítulo 4, vamos a leer en los 3 primeros versículos. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy, Señor, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y si leemos el versículo 11, dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Al alejarse de Dios, el pueblo de Israel, el Señor les deja solos en sus batallas. En el ciclo que en el Antiguo Testamento estuvo viviendo el pueblo de Israel, vemos como el pueblo de Dios desobedecía, se ponía en rebeldía, pagaba las consecuencias de su pecado y de su rebeldía, pedía perdón a Dios, se arrepentía, Dios en su misericordia les perdonaba, volvía a cubrirles con su protección, con su provisión, y ese es el ciclo a lo largo de todo el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Y en este momento, al alejarse de Dios, Dios les deja solos en sus batallas. Y aquí en Eben-Ezer sufren una de las derrotas más vergonzosas del pueblo de Dios. Los filisteos les arrebatan el arca del pacto. El arca del pacto representaba la alianza de Dios con Israel. El arca del pacto representaba el nexo de unión, la confirmación del pacto que Dios tenía con su pueblo. Podemos considerarlo como algo triste, algo vergonzoso, algo digno de olvidar, ¿verdad? Derrotas así a nadie le gusta recordar. Derrotas así es mejor guardarlas en el baúl de los recuerdos, olvidarse de ellas y que no sirvan de ejemplo. Y contra menos se enteren, mejor. Esto ocurrió en un lugar que se llama Eben-Ezer. Una derrota vergonzosa. Yo creo que tal vez la peor derrota que sufrió el pueblo de Israel, donde el arca del pacto fue robada por los filisteos. Pero 20 años después, en su lugar, donde se perdió la batalla, donde sufrió el oprobio y la derrota más vergonzosa al pueblo de Israel, Samuel, el profeta Samuel, erige un monumento en el versículo 22. En el versículo 22
en el capítulo 7, en el versículo 12, dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Era un nombre, podemos decir, maldito. Era un nombre para olvidar, ¿verdad? Una derrota triste, una derrota vergonzosa, más vale olvidarse de ella. Sin embargo, 20 años después, en ese lugar donde se perdió la batalla, Samuel erige este monumento con este nombre: Eben-Ezer, piedra de auxilio. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Piedra de auxilio. Es precisamente cuando miramos para atrás y miramos todas las derrotas, todos los desiertos, todas las pruebas por las que hemos tenido que pasar, las caídas de las que nos hemos tenido que levantar, lo que nos tiene que llevar a ir más allá. ¿Entendéis esto? De donde nos sacó el Señor, de donde nos ayudó el Señor, de esos momentos en nuestra vida críticos donde estuvimos a punto de tirar la toalla, de esos momentos, como hemos escuchado esta mañana, cuando ya lo puedes dar todo por perdido por culpa de la enfermedad y Dios te rescata. Esos momentos que puedes en tu vida significar un fracaso, una derrota, es donde Dios te está llamando a ir a descubrir lo que Él tiene más allá de ese tiempo de prueba, de ese tiempo de fracaso, de ese tiempo de dudas. Porque de los tiempos donde todo va bien y donde todo funciona, es fácil. Cuando todo funciona y todo está bien y no hay ningún problema y la economía fluye y las amistades, todo el mundo se lleva bien y no ocurre absolutamente nada, eso es fácil de vivir, eso es fácil de recordar. Pero esos tiempos difíciles, donde tal vez has estado avergonzado por culpa de lo que te pasó, por culpa de lo que hiciste, o en esos tiempos donde te sientes derrotado porque ves que tu lugar no funciona, o tu familia no va bien y tus hijos te están dando problemas, o tu trabajo no te da lo suficiente como para poder mantener a tu familia y vivir tranquilo, y te sientes derrotado y te sientes olvidado y te sientes avergonzado porque no te identificas ni siquiera como buen padre o como buen creyente. Es en esos momentos donde Dios te quiere llevar más allá de esa derrota y llevarte para que puedas descubrir nuevas dimensiones, nuevos horizontes, nuevos lugares donde Dios quiere trabajar en tu vida y donde Dios quiere hacer cosas contigo. Pero claro, nos gusta recordar lo bueno, ¿verdad? Y lo que nos contamos son batallitas, ¿no? Venimos a las cumbres y nos contamos, cada vez menos, pero nos contamos batallitas. Entonces, más allá de las derrotas, Dios quiere llevarte a ese lugar. En segundo lugar, Dios quiere llevarte más allá del temor a lo desconocido. Si los conquistadores y descubridores de nuestro país hubieran tenido miedo a lo desconocido, ¿qué hubiera pasado? Nada, ¿verdad? Porque ahí era donde acababa la tierra. El mundo conocido en aquel tiempo acababa en el Mediterráneo y acababa en Finisterre. Acababa en el estrecho de Gibraltar. Si ellos hubieran tenido miedo a lo desconocido, no hubieran conseguido descubrir nada ni conquistar nada. ¿Y cuántas veces nos preguntamos, qué es lo que va a hacer Dios en este asunto de mi vida? ¿Cómo va a obrar Dios en esta cuestión? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi ministerio? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Cómo va a hacer Dios las cosas? Y a veces nos intranquiliza ese desconocer lo que Dios lo va a hacer, qué Dios va a hacer o cómo Dios lo va a hacer. ¿Cuántas dudas tenemos cuando no sabemos lo que va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Había 3 jóvenes en Babilonia, ¿os acordáis? Sadrat, Mesach y Abednego fueron los nombres que les pusieron allí en Babilonia, que no sabían lo que iba a pasar con sus vidas. Seguramente tenían motivos para estar enfadados. Ellos habían sido raptados, ellos habían sido llevados cautivos desde bien pequeños a Babilonia
Y allí fueron preparados, fueron educados para el servicio de la corte de Nabucodonosor. Y ellos lo estaban haciendo bien, estaban siendo fieles al reino y estaban siendo utilizados en la administración del reino de Nabucodonosor. Estaban siendo fieles a Dios y de repente las cosas empezaron a ir mal. El rey Nabucodonosor, sabéis, hizo aquella estatua, mandó que cuando sonaran todos los instrumentos todo el mundo tenía que inclinarse y adorarla, y el que no iba a ser muerto. Y estos hombres se negaron, ¿verdad? Sadrat, Mesach y Abed-Negó se negaron, y los que estaban allí, consejeros del rey, se lo comunicaron para que el rey cumpliera la condena por la que tenían que pasar todos aquellos que se negaran a inclinarse bajo la estatua. Y era que iban a ser echados a un horno de fuego, ¿verdad? Estos 3 hombres se negaron. Y como se negaron, ellos tenían que pasar por el horno. Vamos a ir a Daniel. Es algo que todos conocemos bien, pero vamos a mirar un poco más detalladamente en Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrat, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Sadrat, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor les pregunta: ¿es verdad que habéis dicho que no vais a adorar a mi Dios? Y ellos dijeron: sí, es verdad. ¿Cuál fue su respuesta? He aquí, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La confianza, la certeza, la fe que tenían estos hombres en Dios. Confiamos en que Dios nos librará. Como José esta mañana decía, confiamos en que Dios es nuestro sanador. Confiamos en que Dios es nuestro proveedor. Claro que confiamos. Claro que sabemos que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Claro que sabemos que Él es el que nos va a sanar, el que nos va a proveer de todo lo necesario, el que nos va a cuidar, el que nos va a proteger, el que pelea la batalla por nosotros, el que nos librará de nuestros enemigos, el que derribará a nuestros adversarios. Claro que lo sabemos. El que va a cuidar de nuestras familias, el que va a levantar hombres y mujeres de fe en esta iglesia, etcétera, etcétera. Claro que lo sabemos y tenemos la certeza y estamos seguros. Pero, ¿veis lo que dicen después? ¿Y si no? ¿Y si no? Dios es mi proveedor y me va a dar lo que necesito para cubrir esta necesidad que tengo en mi casa. ¿Y si no lo hace? Dios, tengo confianza en que Dios es mi sanador, me va a sanar de la enfermedad que tengo. ¿Y si no lo hace? Lo que le llevó a estos hombres, más allá de lo natural, más allá de lo que estaba por venir, no fue solamente la mano de Dios, que claro que sí, sino su abnegación, su ¿y si no? Él nos sana, Él nos provee, Él nos protege. Pero si no ocurre lo que nosotros pensamos que Él debe de hacer, quiero despertar en ti en esta tarde ese espíritu, que Dios despierte en nosotros esta tarde, ese espíritu
de tener el pleno convencimiento en nuestro corazón y la plena certeza de que, como tuvieron estos jóvenes, decir, mira, yo sé que mi Dios lo va a hacer, pero si no lo hace, yo nunca le voy a dejar. Yo nunca voy a negarle. Yo nunca, como dijeron estos, y si no lo hace, que sepas que no vamos a adorar a tu Dios, que estamos dispuestos a pagar las consecuencias. Más allá del temor a lo desconocido. Estos hombres no sabían si Dios les iba a librar o no les iba a librar. De hecho, los libró. Tuvieron que caer en el pozo, en el horno, para que Dios les librara. Pero ellos estaban dispuestos a pagar las consecuencias de su compromiso con Dios. Y si Dios si Dios no hubiera hecho las cosas como ellos pensaban, ellos estaban dispuestos a morir. ¿Estamos dispuestos a pagar las consecuencias si Dios no hace las cosas como nosotros pensamos? Esa disposición es lo que nos lleva a ir más allá. Esa disposición es la que nos abre el paso a otra dimensión de relación con Dios. El poder de Dios está claro, pero nuestra disposición y nuestra abnegación. Más allá del temor a lo desconocido, Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión en nuestra relación personal con Él. En nuestra relación personal e íntima con Él. ¿Cuántos factores influyen en mantenernos alejados en nuestra relación con Dios? El mundo, ¿verdad? El mundo nos llena la cabeza de problemas, el enemigo, los problemas cotidianos, a veces son tantos y tan difíciles de solucionar que influyen en mantenernos alejados en nuestra relación con Dios. A veces el propio afán por la obra de Dios. También hay tantos factores que intentan mantenernos alejados en nuestra relación personal e íntima con Él. ¿Os acordáis de Job? Job, ¿cómo era delante de los ojos de Dios? Dios decía que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, fijaros qué propaganda hacía Dios de Job. Un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Dios confiaba en Job. Dios confiaba en Job. Qué bueno es que Dios confíe en ti, ¿verdad? Yo solamente me gustaría ser recordado por mira, era un hombre que Dios confiaba en él. Que como pasó en la historia de Job, Dios tuviera la confianza como para decirle a Satanás, mira, puedes tocar todo lo que tiene menos su vida, que yo confío en él. Dios confiaba en él. Sin embargo, tuvo que pasar por todo lo que pasó para darse cuenta de una cosa, que de oídas, solo de oídas le conocía. Solo de oídas le conocía. Pero ahora decía, ahora son mis ojos lo que te ven. Ahora puedo decir que te conozco. ¿Cuándo? Cuando pasó por todo lo que pasó. Perder su familia, perder sus riquezas, su ganado, tener durante un montón de tiempo a sus amigos recriminándole con teorías filosóficas de por qué le estaba pasando esto, hasta que llegó un momento en el que la relación entre Dios y Job era tan íntima, tan personal, tan directa. En la palabra podemos verlo, ¿no? Que dice, Job habla con Dios, Dios le responde, Job responde, empieza a haber una relación tan cercana, tan sincera, tan de corazón, que es en ese momento cuando ese hombre perfecto, ese hombre recto, apartado del mal, en el cual Dios empeñó su palabra por él, dice, wow, pues si no te conozco, si para mí eras un desconocido. Es ahora cuando tengo esa relación tan cercana a ti,
cuando no me ha quedado otra que estar en comunión contigo, cuando te conozco, cuando mis ojos te ven. ¿Os acordáis? Un ciego que dice que Jesús le tomó de la mano y le llevó fuera de la aldea, y para que viera qué hizo Jesús con él, le escupió en los ojos. Y cuando le escupió en los ojos, le preguntó: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves? Y dijo: bueno, veo, pero no veo muy bien, ¿no? Veo hombres, pero me parecen árboles, ¿no? Podemos pensar que se equivocó Jesús al hacer el milagro, ¿no? Él necesitó un segundo toque. Y a veces necesitamos un segundo toque de Dios en nuestras vidas. A veces necesitamos que Jesús nos coja de la mano, nos saque fuera de la aldea y recibir un segundo toque de Jesús. Tenemos que ir más allá en nuestra relación personal con Él. Tenemos que buscar tiempo, tenemos que buscar momentos, tenemos que buscar formas, tenemos que saber olvidarnos de los afanes del día a día, tenemos que buscar esos momentos para ir más allá de nuestra relación personal con Él. ¿Sabes? Este punto a veces a mí se me antoja el más difícil. A veces es complicado encontrar un tiempo para alcanzar un plus ultra en nuestra relación personal con Dios. Y el último punto, tenemos que ir más allá de nuestra estrechez de miras y perjuicios mutuos. ¿Os acordáis la historia de dos hermanas? Las hermanas de Lázaro estaban en el mismo lugar, ante la misma visita, ante la misma situación, en Lucas 10. Lucas 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dos hermanas en el mismo lugar y ante la misma situación. Y Jesús le dice a Marta, que antes le había recriminado a Jesús que le llamara la atención a su hermana por no ayudarla, le dice que no esté afanada y turbada. Aquí hay varias cosas que podemos mirar. Lo primero es la osadía, el atrevimiento de Marta de decirle a Jesús: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mi mujer, que es malagueña, diría: ¿no te entrena para el cuerpo? Que mi hermana me deje. Podemos aquí parafrasear a Jesús diciendo: Marta, no tengas perjuicios con tu hermana y no seas estrecha de miras. Ella está viendo más que tú. Marta, no tengas perjuicios con tu hermana, porque ella está viendo lo que tú no eres capaz de ver ahora. Tú estás siendo estrecha de miras y ella está viendo más allá del velo. Tenemos oportunidades en nuestro caminar con Dios que dejamos escapar porque no somos capaces de ver más allá. Más allá de lo cotidiano, más allá de lo lógico, más allá de lo establecido. Hay cosas que no somos capaces de ver más allá porque no las perdemos por el afán que tenemos cada día. Y a veces no las perdemos por mirar al que tenemos al lado. Ellas eran hermanas. Y una hermana tuvo la desfachatez
de decirle a Jesús que le llamara la atención, porque consideraba que lo que ella estaba haciendo era lo que había que hacer y que la otra, su hermana, estaba haciendo algo que no debía. Dios nos llama a ir más allá de lo cotidiano, de lo de siempre. Poner nuestros ojos arriba, no poner nuestros ojos en los lados. Y tenemos que alejarnos de esta estrechez de miras que nos impide entrar en una dimensión sobrenatural, en un saber escoger los tiempos, y que nos lleva a hacer lo que estaba haciendo una hermana con otra, reprochándole su conducta, reprochándole su actitud. Tenemos que andar por encima de los perjuicios que podemos tener los unos con los otros y mirar al cielo, no mirar al que tenemos al lado. Marta estaba haciendo algo que está bien. ¿Cómo no vas a atender a Jesús si viene a tu casa y vas a intentar tenerlo todo preparado, todo limpio, todo a punto para que Él pueda comer y todos los invitados puedan estar a gusto? Claro que hizo lo correcto, y seguramente al día siguiente o a los 2 días María estaría haciendo la comida junto con su hermana. Pero Jesús le dijo: ay, Marta, no, estás teniendo una estrechez de miras que te impide el poder ver que tu hermana está haciendo lo correcto ahora. Y ella dice, Jesús le dijo, ella ha escogido la buena parte. Dios nos está llamando a ir más allá. Como hombres tenemos nuestras limitaciones. Pero si tomamos ejemplo de la vida de Pedro, podemos vivir ese plus ultra que Jesús puede darte en tu vida y llevarte más allá de esos perjuicios y de esas estrecheces que te impiden ver lo que está por venir, llevarte más allá en tu relación personal con Él, llevarte más allá en el temor que podamos tener a lo desconocido, a lo que se escapa de nuestro control, a lo que no sabemos que va a ser, y nos permite también ir más allá de las derrotas. ¿Podéis subir, Javi? Vamos a tomar un tiempo para meditar sobre esto. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Dios, gracias. Señor, tú hoy nos estás llamando a una renuncia, Señor, a nuestras limitaciones, oh Dios. Una renuncia a nuestra debilidad y a nuestro pecado, Señor. Señor, rétanos en esta tarde, Señor. Reta corazones, reta vidas, Señor, para dar un paso de fe que nos acerque, Señor, a lo desconocido, Señor. A lo desconocido, Señor, que a veces resulta tu propósito, a lo desconocido que a veces puede resultarnos tu voluntad cumpliéndose en nuestras vidas, Señor, y que nos lleve a una nueva dimensión, Señor. Haznos entrar en esa dimensión sobrenatural, Señor. Queremos alcanzar ese lugar, Señor, que está más allá del velo, ese lugar santísimo de tu presencia, ese lugar donde te podemos encontrar y poder decir, como decía Job, poder ver tu cara, ver tu rostro, Señor, con nuestros ojos, poder conocerte más, Señor, más allá de lo que hace o deja de hacer el hermano que tenemos a nuestro lado en el otro sitio, en la otra iglesia, en la otra provincia o en el otro centro, Señor.
Señor, llévanos a esos lugares donde la derrota nos dejó maltrechos, heridos, donde la derrota nos llegó a avergonzar y de donde tú nos sacaste, Señor. Llévanos a esos lugares donde tal vez vivimos humillados y avergonzados, Señor, por lo que pasamos, Señor. Y pon en nosotros un reto, un desafío, Señor. Señor, algo que antes en los tiempos pasados, Señor, cuando te conocimos, Señor, y vivimos nuestro primer amor contigo, tú ya nos mostraste, Señor. Tú ya nos enseñaste, oh Dios. Y tú nos permitiste vivir en ello, Señor. Unos desafíos y unos retos que contaban, Señor, con hombres y mujeres valientes, sacrificados, abnegados, sin temor, con una disposición y una negación de su vida para servirte y conocerte, Señor. Señor, pon esos retos y esos desafíos que nos permiten alcanzar almas, Señor. Señor, estar comprometidos con nuestro compromiso contigo, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rétanos, Señor, rétanos. Oh, Rabashataka. Inda Rabako Rabashataka. Y Rabababashataka Rabandaka. Toca nuestras vidas, oh Dios. Necesitamos, Señor, un soplo que nos haga, Señor, volver a esa valentía, Señor, a esa desvergüenza, Señor, que teníamos, Señor, cuando vivíamos en el noviazgo contigo, Señor. Que nada nos importaba, Señor. Y que nos llevó a lugares donde nunca pensamos que podíamos estar, Señor. Desafíanos, Señor. Desafíanos, Señor. Y llévanos más allá, Señor. Llévanos más allá, Señor.